Dios le bendiga a todos grandemente. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Confusión y Confesión en el libro de Esdras, capítulo 9. Te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Padre, por habernos dado el deseo y el anhelo, Padre, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por todos los estudios que hemos podido hacer hasta este momento, y te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos para que podamos continuar ya casi culminando con el libro de Esdras y preparándonos para el libro de Nehemías. Te pedimos, Padre, que le des sabiduría a aquellos que vean los videos luego y que podamos mantenernos motivados en ti y estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá entonces en el capítulo 9 de Esdras que hay confusión y hay matrimonios mixtos y esto causa confusión. Y hay confesión porque hay un asentimiento también angustioso. Entonces la noticia buena de la llegada de Esdras a Jerusalén es opacada con la mala de matrimonios mixtos en la comunidad. Los judíos lo que estaban haciendo era que le estaban permitiendo a sus hijos casarse con mujeres paganas de los territorios vecinos. Y hermanos, esto es algo bien preocupante. Tenemos que entender esto. No estamos diciendo que esas mujeres eran malas, o vamos a decir hombres paganos, ¿verdad? Que los hombres eran malos. No estamos diciendo eso, no tiene nada que ver con ser malo o ser bueno. Tiene que ver que cuando el pueblo de Dios se supone que honre directamente a Dios, ¿qué pasa? Todas las personas del pueblo de Dios tienen el mismo pensamiento, tienen la misma meta y tienen el mismo propósito. Cuando vienen y ahora los hijos y se casan con mujeres de otras naciones, donde ellos asimismo, sí que sin importar cómo miremos esta situación, hermanos, receta para desastre, porque este matrimonio de donde existe, ¿verdad?, una práctica que va en contra del plan divino de Dios, va a llevarle el uno al otro, sea a propósito o sin querer queriendo, como se dice a veces, a tener prácticas o hacer prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, en los matrimonios donde una persona, ¿verdad?, que tiene una relación con Dios se casa con una persona que no tiene una relación con Dios, muchas veces de primera intención no parece ser gran cosa. La primera conversación muchas veces es qué tipo de ceremonia matrimonial van a tener, pero hay otra que luego trae a resalte a la superficie el gran problema y la preocupación del yugo desigual. Y este es cuando las familias tienen niños, porque ¿cómo se va a criar el niño o la niña? Espiritualmente hablando, ¿se le va a permitir que haga X, Y, Z o no se le va a permitir que haga estas cosas? ¿Se va a bautizar? ¿Se va a presentar? ¿Se va a orar por ellos? ¿No se va a orar por ellos? ¿Se va a hacer una confirmación? ¿Se va a hacer una... ¿Verdad? Tantas cosas, depende de todas las diferentes religiones. Hay personas que hacen rituales, ritos, entonces literalmente dependiendo de la denominación, las creencias, es importante, ¿verdad?, que se hablen de estas cosas. Y no solamente esto, en este caso, ya Dios le había establecido, le había dicho que no se supone que ellos estuvieran haciendo esto. Entonces, al hacer esto, ¿qué pasa? Que aún los sacerdotes levitas y líderes civiles estaban implicados. Una condición que la ley de Dios condena y que para Esdras es intolerable, ya que el proceso de corregir estos males es muy doloroso, difícil y consume entonces mucho tiempo. Pero aún esos cielos lluviosos no pueden oscurecer el compromiso renovado de Israel a la pureza personal y nacional. Entonces, mirando esto, eso no significaba, ¿verdad?, que Dios le iba a dar la espalda a ellos. Habiendo dicho esto, una palabrita, hermanos, que debemos de entender si la vemos a través de la Biblia es la palabra sátrapas. Sátrapas. Sátrapas era equivalente a como decir gobernadores provinciales. Así que habían diferentes provincias y habían gobernadores específicos y se le llamaban sátrapas. Desde el tiempo de los jueces, los varones israelitas se habían casado con mujeres paganas, adoptando sus prácticas religiosas. Ahí está el gran problema. Jueces capítulo 3 del 5 al 7 nos muestra esto, y esto fue una cosa, hermanos, que la hizo aún Salomón, el gran rey de Israel, y él cayó en este pecado, como lo dice Segunda de Reyes capítulo 11 versículos del 1 al 8.
Y a pesar de que esta práctica estaba prohibida por la ley de Dios, como lo dice Éxodo 34 del 11 al 16 y Deuteronomio 7 del 1 al 4, se repitió también en los días de Esdras, y una vez más, solo una generación después de él, Nehemías 13 del 23 al 27. La oposición, hermanos, a los matrimonios mixtos no era un prejuicio racial, no tenía nada que ver, hermanos, con raza, no tenía nada que ver con decir que alguien fuera inferior o superior. El que se casara con un pagano se veía inclinado a adoptar las creencias y las prácticas paganas de esa persona. Así que si los israelitas fueron tan insensibles para desobedecer a Dios en algo tan importante como el matrimonio, no podían ser lo suficientemente fuertes para permanecer firmes ante la idolatría de sus cónyuges. Hasta que los israelitas finalmente abandonaron esta práctica, la idolatría continuó siendo un problema constante durante todo este tiempo. Entonces vemos estos hermanos que algunos israelitas se habían casado con cónyuges paganos y habían perdido la visión del propósito que Dios tenía así para ellos. El Nuevo Testamento dice a los creyentes en el capítulo 6, versículo 14 de Segunda de Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ya que tales matrimonios pueden tener unidad en el asunto más importante de la vida, lo cual es el compromiso y la obediencia a sí mismo hacia Dios. Entonces, debido a que el matrimonio consiste en la unión entre dos personas en una, la fe puede llegar a ser un asunto crucial. Y un cónyuge probablemente tendrá que comprometer sus creencias para el bienestar de la unidad. Mucha gente no presta atención a este problema, solo para lamentarse después. No permita que la emoción o la pasión cieguen la máxima importancia de casarse con alguien que no puede estar junto, unido a usted espiritualmente. En el versículo 3 al 5 vemos acá que se rasca la ropa. Esto se refiere a, hay personas, ¿verdad? En la Biblia donde vemos que se rascan la ropa. Algunos se arrancan los pelos de la cabeza, los que tienen, y otros se arrancan los pelos de la barba, hermanos. ¿Y qué era esto? Esto era una señal de autodegradación o humillación delante de la situación. Expresaban tristeza, ¿verdad? A causa del pecado. Podemos ver que después de conocer los pecados de su pueblo, Esdras cayó de rodillas y oró. Su oración sincera proporciona una buena perspectiva sobre el pecado. Número uno, lo que él hizo fue que él reconoció que el pecado era grave. Número dos, que nadie peca sin afectar a otros. Número tres, que él también había pecado a pesar de que no tenía esposa pagana. Número cuatro, que el amor de Dios y su misericordia habían salvado a la nación, cuando ésta no había hecho nada para merecerlo. Muchas veces, ¿verdad? Es fácil ver el pecado ligeramente en un mundo que no le da mayor trascendencia. Sin embargo, debemos de ver el pecado, hermanos, con la misma seriedad con la que lo vio Esdras. La oración de Esdras confesó los pecados de su pueblo, aunque él no había pecado en la forma que lo había hecho su pueblo, se identificó con sus pecados. Con llanto expresó su vergüenza por el pecado, temor por las consecuencias y deseo de que el pueblo entendiera y se arrepintiera. Y en el versículo 9 del capítulo 9 vemos, ¿verdad?, que se habla de construir murallas. No era solo un asunto de orgullo cívico, de belleza arquitectónica, era esencial para la seguridad contra ladrones y merodeadores. En el capítulo 9 versículo 7 nos habla de eso. Y Dios en su bondad les había dado una nueva vida y protección. Les había explicado anteriormente, repasamos, que imagínese, hermano, un desierto, ¿verdad? O un valle así abierto y ahí vamos a hacer un pueblo. Entonces, ¿cómo se protege ese pueblo? La única manera, ¿verdad? De proteger al pueblo vendría siendo entonces asimismo con murallas, ¿verdad? Como una muralla sería como una cerca, por decir, bastante grande que pudiera cubrir. Mientras más grande, mientras más fuerte, más seguras serían las personas que estaban adentro. Señor, te agradecemos por esta palabra y por el recordatorio de que tenemos que tener mucha cautela en quien elegimos al casarnos, mucha cautela en quién, a quién le permitimos, Señor, que sea partícipe de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Guíanos y ayúdanos, Señor, a que siempre te mantengamos a ti primero y que nunca tomemos decisiones ciegamente que nos terminen llevando, Padre, hacia la perdición y hacia el pecado. Guárdanos, guíanos y que podamos ser personas que te honran y te glorifican diariamente.
en todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y recuerden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.